Caluroso abrazo y bueno, pues ya sea que lo vean ahorita en vivo o posterior, pues estamos aquí atendiendo el mensaje de la palabra de Dios y quiero decirles a todos los que son papás, felicidades, que Dios les bendiga, les prospere y que les dé mucha sabiduría para poder ejercer este papel. Quiero hablar acerca de este día, que es el Día de los Padres. Pero quiero hablar acerca del corazón paternal de Dios hacia nuestras vidas, ¿verdad? El mensaje lleva por título Misericordia, la esencia del corazón de un padre. Así es como se llama este mensaje. Y bueno, pues les hago una pregunta retórica. ¿Será fácil ser papá? Algunos dirán sí, porque no tienen hijos. Algunos dirán no, porque ya le sacaron canas verdes, ¿verdad? Algunos otros dirán, pues no saben en la que me metí o no sé en la que me metí. Pero lo cierto es que no es fácil ser papá porque no se nace aprendiendo a ser papá. En realidad nosotros aprendemos a ser papá cuando tenemos hijos, ¿verdad? Y como no es fácil ser papá, pues hay tantas cosas que podemos aprender acerca de ello. Pero pensemos, por ejemplo, en Adán. ¿Cómo se sintió cuando le avisaron que Caín, su hijo, había asesinado a su hermano Abel? ¿Cómo se sentiría Adán? Pensemos en Isaac. ¿Por qué se llenó de amargura cuando su hijo Esaú tomó como esposa a Judith, una cananea, cuando en realidad él les había dicho que se casaran con una mujer para que preservaran el pueblo de Dios, ¿verdad? Pensemos en Jacob, que cuando su hija Dina fue violada en Siquem, ¿qué pasó por su mente si era extranjero en ese lugar y nadie lo podía defender? Pensemos en Aarón, cómo fue su trago amargo cuando dos de sus hijos, que fueron Nadab y Abiú, mueren repentinamente porque estaban ofreciendo fuego extraño y no le pudo reclamar nada a Dios a pesar de que eran sus hijos. Pensemos en Jefté, que le causó dolor si haría otra vez la promesa de ofrecer un sacrificio a una hija por una victoria obtenida. Esta historia la vemos cuando Dios le da la victoria al pueblo de Israel y este hombre le dice: Señor, si me das la victoria, la primera persona que salga a mi encuentro te la voy a ofrecer en sacrificio. Y la primera que salió a recibir a esos guerreros victoriosos fue su hija y tuvo que cumplir su promesa delante de Dios. ¿Qué pasaría por su mente siendo padre? Pensemos en Samuel, siendo un hombre de Dios. ¿Qué pasaba por su mente al oír que sus hijos se entregaban a la avaricia, al cohecho y a la perversión del derecho? Pensemos en David. ¿Por qué no ejecutó la ley de manera rigurosa en la vida de su hijo Amón cuando violó a su hija Tamar? O en la vida de Absalón cuando se sublevó contra él, siendo un asesino. Pensemos en Noé, cuando tuvo que maldecir a Cam solamente porque lo vio desnudo sin saber si era la intención de su corazón. Pensemos en el padre del hijo pródigo. ¿Por qué fue motivado a misericordia y abrazó, besó e hizo fiesta a su hijo después de haber malgastado su herencia y regresado sucio y maloliente? Pensemos en Dios, porque amaba al pueblo de Israel con amor eterno, si era un pueblo rebelde. Pensemos en Dios, que ama tanto a su iglesia, que a pesar de lo que somos, Él nos sigue esperando con los brazos abiertos. Es difícil ser papá, porque a veces tenemos que tomar decisiones con la mente más que con el corazón. Sin embargo, tenemos que saber que a pesar de que fuese difícil este papel, siempre va a haber grandes satisfacciones. Amén. Siempre va a haber la satisfacción grande de poder saber que nos podemos replicar en personas que amamos, ¿verdad? Y que estamos allí a su cuidado. ¿Qué deberíamos obtener como padres de nuestros hijos? ¿O qué deberíamos esperar como padres de nuestros hijos? Perdón, se me pasó, los prejuveniles pueden pasar a su clase. Un paréntesis que le pregunté a Miguel y ya me había confirmado. Adelante, muchachos. ¿Qué podríamos obtener como padres de nuestros hijos? ¿O qué esperaríamos como padres de nuestros hijos? ¿Ah? Es interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo un buen papel y en realidad
las cosas deberían de salir bien. ¿Qué esperaríamos? Pues que se cumplan, que lo que esperaríamos es que quizá no se cumplan las expectativas que tenemos de ellos. Lo que podríamos esperar es que nos mientan, es probable que nos deshonren, es probable que tengan conductas diferentes a las que nosotros les hemos enseñado, es probable que cosechemos de parte de ellos que les sucedan desdichas de las cuales no son responsables, es probable que alguno de ellos lo perdamos porque anda en malos pasos, pero también podríamos obtener de parte de ellos que sean sobresalientes donde nosotros no lo somos, que amen a Dios más que nosotros. Podríamos esperar que sean ejemplo en su generación. Podríamos también esperar que piensen mejor y diferente que nosotros. Podemos esperar cosas buenas y no tan buenas de nuestros hijos, pero nadie nos asegura que esto va a suceder. Sin embargo, recordemos algo que es muy importante. La única garantía que tenemos de seguridad y salvación para nuestros hijos es que Dios esté en sus vidas. Por eso tú como padre tienes que saber que debes de encomendarlos a la gracia de Dios antes que asumir o aspirar que puedan ser exitosos o exitosas, antes de que puedas darles una buena educación que les permita realizarse. Asegúrate de que tengan temor de Dios en sus vidas, porque eso es lo único que garantiza que ellos pueden estar en las mejores manos. Recordemos que debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros hijos de antemano. Habrá momentos en donde quizá nuestros hijos nos van a defraudar, y cuando eso suceda, tú tienes que estar dispuesto a perdonarle de antemano. Mucho cuidado cuando tú, en medio de la euforia o en medio de tener unas emociones que sobrepasan tu razón, les digas cosas que les lastimen. De antemano tienes que saber que tus hijos pueden fallarte, pero que cuando eso suceda, entonces tú tienes que saber que debes de tener un corazón como el del Padre, un corazón misericordioso. Nunca le digas a tu hijo cuando haga algo diferente a lo que esperas: me fallaste, estoy decepcionado de ti, porque eso los marca. La misericordia tiene que ir por delante. Amén. Recordemos que nunca debemos de tener reservas para apoyarlos a que sean los mejores, a pesar de que no tengamos la garantía de su fidelidad a nuestras vidas. Yo veo que hay padres que se esmeran tanto por sus hijos y que se sacrifican porque sobresalgan. Bien hecho. No importa si vas a cosechar o no lo que esperas de parte de ellos, pero que por lo menos en ti no quede saber que pudiste hacer mucho cuando ellos necesitaban. Invierte en el corazón de tus hijos, invierte en la manutención de tus hijos, invierte en el mejor tiempo de calidad para tus hijos. No te reserves nada, que si cosechas o no cosechas, pues Dios lo sabrá. Lo que a ti te corresponde hacer definitivamente es que Dios bendiga sus vidas y que obviamente en ti no quede ninguna reserva para que te lamentes. Sin embargo, tenemos que saber cuál es la esencia del corazón de un padre, porque nosotros podemos tener todas esas buenas intenciones, pero necesitamos saber qué es lo que mueve un padre para poder ser o tener ese perfil que debe de tener. Y se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de los reyes de Israel, de la vida de Acab. Hablamos acerca de cómo él fue un rey perverso. ¿Se acuerdan? Que en algún momento hizo tantas cosas malas, pero la gota que derramó el vaso fue cuando él se le antojó tener una viña, esto es, una propiedad que estaba cerca de su palacio, y no pudo obtenerla, y entonces mandó matar a la persona, o más bien su esposa metió las manos para matar a esta persona y darle esta viña a este hombre. ¿Se acuerdan? Dios trajo un juicio sobre su vida, sobre la vida de Acab, y le dijo lo siguiente: no vas a prosperar en tu familia, de los de tu casa todos siendo varones van a morir, tanto hijos como siervos, porque hiciste cosas malas delante de mí.
Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 21, del 21 al 29, de la siguiente manera. Después de que a Acab le fue entregada esa viña que anhelaba en su corazón, dice de la siguiente manera: se presentó el profeta Elías y le dice: por eso ahora el Señor te dice, Acab, traeré calamidad sobre ti y te consumiré. Destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Dice: voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. Dice: en cuanto a Jezabel, tu esposa, el Señor le dice: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Dice: a los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como había hecho a los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de las tierras del paso de los israelitas. O sea que Dios estaba molesto. Si se fijan lo que dice ahí en el verso 22, dice: porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes de repente los hijos les llenan el buche de piedritas y dices: ya fue la gota que derramó el vaso? Esto es lo peor que esperaba de ti, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en algún momento los hijos llegamos, y digo yo, porque soy hijo de familia, llegamos a ser personas que traicionamos la confianza de nuestros padres, a veces de manera inocente, porque pensamos que la vida pues nos da muchas oportunidades, a veces de manera consciente porque queremos perjudicarlos. Y es ahí cuando muchas veces cambia nuestra manera en que tratamos a los hijos. ¿Se han fijado? A partir de ese momento decimos: ya no te voy a dar este permiso, ya no voy a tener esta licencia contigo y te voy a prohibir aquello. Como que son momentos en donde existe un antes y un después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vemos una conducta diferente a la que nosotros esperamos, entonces como seres humanos nos molestamos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros empezamos a cambiar y a ser distantes para con nuestros hijos. Pero quiero que veamos el corazón del Padre. Ahora usted, no sé si se recuerde de todo lo malo que hizo Acab, pero definitivamente este hombre no solamente perjudicó a Dios con sus conductas, sino que se llevó al pueblo entre los pies, a una nación que Dios le había dado para que la gobernara. Y la reputación de Dios estaba por los suelos con el liderazgo de este hombre. Pero vea lo que dice el verso 27, dice: sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, ¿qué dice? Rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ayuno. Hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Dice: entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dice: por haberse humillado no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. En realidad no cambió lo que Dios hizo, pero no permitió que él en su vida lo viera. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué Dios llega a hacer esto? Lo provocó a ira hasta más no poder. Pero dice la palabra de Dios que este hombre hizo algo que conmovió al Señor. ¿Qué fue? Se humilló. Y nosotros podemos ver la esencia del corazón del Padre, la misericordia que llega a tener cuando un hijo se humilla. Y es por eso que muchas veces tú le pasas tantas cosas a tu hijo o a tu hija, que tú empiezas a decir: híjole, ¿estaré mal? Pues no, no estás mal, porque a fin de cuentas nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces cuando tú llegues a pasar por alto los defectos, los errores o los pecados de tus hijos, no te sientas mal, solo tienes que saber cómo conducirte de la manera correcta. Aunque los actos de Acab podrían apartarlo de ser escuchado por Dios, Dios quiso escuchar a este hombre. ¿Por qué? Por 5 razones. La primera,
Dios es un padre, por eso aceptó la actitud y la oración de Acab. Acuérdate que Dios es nuestro Padre, y cuando tú peques contra Dios, tú no puedes llegar como un extraño. Si has recibido a Cristo en tu corazón, tú no eres un entenao, tú no eres un adoptado, tú no eres una persona ajena. Tú tienes que saber que eres hijo, porque cuando recibes a Cristo en tu corazón, entonces pasas del privilegio de ser una criatura a ser un hijo. Y eso es muy importante, porque dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha hecho llamarse hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por hombre, sino por Dios. Y existe una diferencia entre venir a la iglesia, simpatizar con el cristianismo y solamente ser criatura hecha por Dios, a ser hijo. Porque cuando eres hijo, entonces obtienes los privilegios y la herencia del Padre. ¿Qué pasaría si tú tienes en tu lecho de muerte que firmar un testamento? Y en ese testamento, pues tú estás ante la disyuntiva de dejar tus posesiones a la gente, pero solamente tienes dos personas, un sobrino y un hijo. ¿A quién le vas a dejar todas tus posesiones? ¿O a quién vas a beneficiar mayormente? ¿Al sobrino o al hijo? Regularmente al hijo, ¿sí? Cuando nosotros venimos a la iglesia, escuchamos de Dios, somos criaturas, hechura de Dios, pero no obtenemos la salvación ni los beneficios de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre los ha hecho llamarse hijos de Dios. Solamente a los hijos de Dios les corresponden las promesas y los beneficios de Dios. Amén. Porque el corazón del Padre es conmovido por un hijo de acuerdo a la misericordia. Ve lo que dice el libro de Isaías 49:15. Dice aquí: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice Dios: aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Cuando tú cometas un pecado, cuando hagas cosas diferentes a las que Dios espera de ti, recuerda que eres hijo. Y aunque nosotros quedemos descartados por la sociedad, por nuestra familia, recuerda que eres hijo. Y por ser hijo tienes la gran garantía de poder acercarte con el Padre. Amén. La segunda razón por la cual escuchó esta oración y Dios se retractó es porque Dios da valor a lo que Él ha creado. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Isaías 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Pero ve la primera parte: porque a mis ojos fuiste de gran estima. O sea que tú no creas que Dios, cuando nos hace a nosotros, a los 7,200 millones de personas que hay en el mundo, tiene moldes. Y obviamente pues existen algún número de prototipos. Y decir, bueno, pues mételo en este molde y que salga igual, nada más ponlo en Arabia y lo pones en América y lo pones en tal o cual ciudad. No, Dios no tiene moldes. Cuando te hizo, se esmeró, te hizo con todas las características que tiene. Nos puede faltar algún miembro, nos puede faltar algún órgano, podemos carecer de algo o podemos tener de más, pero eres único, eres original, no hay otra copia. Cuando Acab se volvió a Dios, quizá el modelo repetido de un Acab era que una persona que se pervierte endurece su corazón, y si no reconoce a Dios en sus caminos, pues lo obvio es que también sea indiferente en los momentos en donde viene juicio a su vida. Pero Acab, como era diferente, a lo mejor fue un cobarde, no lo sé, pero como era diferente en ese momento, dijo: no me conviene que me venga todo este mal, y se arrepintió. ¿Por qué? Porque era diferente en su esencia. Y tú eres diferente, no actúes de la misma manera. Dice la palabra de Dios aquí: porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y la oración de este hombre, Acab, fue de gran estima a Dios porque hizo algo diferente. ¿Cuál era el patrón de una persona que tiene su corazón endurecido? Ser indiferente a las cosas de Dios. Pero tú eres diferente. Y el día de mañana que tú cometas un error, no hagas lo mismo que hace la mayoría. Y no pretendas ser juzgado
también por lo que le sucede a otras personas. Si tú tienes un esposo que a lo mejor tú dices, ay Señor, ¿por qué me tocó esta cruz? O una esposa, Señor, si tan solo cambiara su corazón, déjame decirte, hay gente que te va a decir, ese o esa ya no cambian. Tú eres diferente, tú di, mi realidad es diferente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a sus ojos fui de gran estima. Por eso escuchó acá. Amén. Otra razón por la cual escuchó es porque Dios es un Dios de misericordia. Y esa es la esencia del corazón de Dios. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia es un acto en donde nosotros extendemos clemencia a una persona que no se lo merece. ¿Por qué? Porque aquí viene la esencia, dice, con amor eterno te he amado, porque el amor de Dios para con los hombres es amor sacrificial, amor incondicional, amor servicial. Y tenemos que saber que cuando nosotros pecamos, siempre va a existir la misericordia. Nosotros los que predicamos la verdad podemos esconderla, podemos hablar de juicio, pero que no se te olvide que te estoy hablando que uno de los atributos mayores que Dios tiene y que lo mueven es la misericordia. Acuérdate que Dios es un Dios de misericordia. Y si tú le dices, perdóname por enésima vez, Señor, ¿qué vas a recibir de Dios? Perdón, misericordia. A veces nosotros somos más severos con nosotros mismos y lamentablemente eso proyectamos con nuestros hijos, que no nos damos cuenta que erramos en nuestro papel de padres. Acuérdate que la misericordia de Dios, dice la palabra de Dios, es más alta que los cielos. Dice, así como está alejado el oriente del occidente, entendiendo que pues en un globo terráqueo es infinito el oriente del occidente, así es la misericordia de Dios. Es arriesgado predicar acerca de la misericordia de Dios porque la gente a veces de aquí sale y diciendo, pues Dios tiene misericordia y me va a perdonar. ¿Y qué crees? Sí te va a perdonar mientras haya vida, ¿verdad? Cuando ya no hay vida, entonces ya no hay oportunidad. Pero acuérdate de este atributo, porque a veces tú piensas que no estás siendo un buen padre o que a Dios no lo estás tratando como deberías, pero Dios es grande en misericordia y eso tiene que quitar un peso de tu vida, porque muchas veces la condenación, como le digo a todo mundo, es el arma que Satanás utiliza para tener postrada a la gente y alejada de las bondades de Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande y está disponible en el momento que lo escuchas y lo habilitas para tu vida. Por eso escuchó acá. Amén. Otra manera que vemos es que Dios escucha acá porque cuando se trata de perdonar u otorgar perdón, a Dios no lo limita el pecado del hombre, porque su amor no está condicionado por sus sentimientos. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Isaías 43:25 dice, yo, y otra vez yo, como para remarcar, o sea que sale de él. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Wow, si perdonó a Acab es porque él borró sus rebeliones. Cuando Acab va delante de él, ¿había pecado delante de Dios? Dios no lo pasaba por alto, pero cuando se acerca a él, ¿lo ve con el filtro de los pecados? No. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Y yo quiero que tú recibas esta palabra. Y Dios te dice en este momento, yo soy el que borro tus rebeliones. Tu conciencia quizá te está mitigando y te está diciendo, pero eso que hiciste en lo oculto, pero cómo estás reincidiendo en lo que estás haciendo. Dios dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Por esa razón se acercó a Acab. Y este mensaje es para tu vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que cuando se trate de perdonar, Dios no nos ve con la perspectiva de los sentimientos o del estado de ánimo. ¿Por qué perdonamos a nuestro hijo? Pues regularmente porque ya se nos fue el coraje. ¿Qué pasa cuando el hijo ya nos encendió y tenemos algo para disciplinarlo? ¿Lo perdonamos? Difícilmente. ¿Por qué?
porque nuestro estado de ánimo, porque nuestros sentimientos, porque nuestra perspectiva nos dice, no se lo merece. Y ahí va, ¿verdad? O ya le restringimos lo que teníamos que restringir, porque somos movidos por nuestros sentimientos, por nuestras conclusiones, ¿verdad que sí? Pero Dios no se mueve por sentimientos, Dios no se mueve por estados de ánimo, porque ni siquiera hubiese aceptado la oración de decir, perdóname Señor, dame una segunda oportunidad. ¿Qué pasa cuando estamos enojados? ¿Queremos hablar? ¿Qué decimos? Espérame, no quiero hablar ahorita contigo, ¿verdad? En todo momento, ya sea en una relación entre pareja, para con los hijos, pero Dios perdona porque Él no tiene nuestro criterio ni se mueve por sentimientos. Porque Él es un Padre amoroso, en donde nosotros podemos ver que la misericordia de Él se mueve en una sola dirección, en la dirección de abajo hacia arriba. Esto es, donde nosotros podemos ver que la gracia de Dios es manifiesta para nuestros corazones, de Él hacia nosotros. Difícilmente nosotros llegamos a tener esa gracia o esa liberalidad para amar a Dios de manera incondicional. Usted se ha fijado que hay gente que no le sale nada en la vida, que todo lo que hace o lo que emprende de repente no le sucede para bien, y llega a estar hasta enojado con Dios. ¿Se ha fijado? Hay personas que dicen, tú no me das esto, Señor, y yo tanto que te sirvo, Señor. O de repente le decimos, Señor, si verdaderamente fueras Dios, ya hubieras hecho algo por mí, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos buscando responsables por los errores que cometemos o por los pecados que también nos llevamos entre los pies a Dios. No, no, no. La misericordia de Dios es en una sola dirección, de abajo hacia arriba. El amor de Dios es en una sola dirección, de abajo hacia arriba. Por eso es un amor ágape. Es el amor que necesitamos. Amén. Otra razón del por qué fue escuchado es porque la humildad sincera mueve las decisiones de Dios ante el juicio, ¿verdad? Fíjate bien lo que dice el Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si hay algo que conmueve el corazón de Dios es un corazón, no una pose, ¿verdad? Porque en la pose regularmente siempre hay remordimiento, ¿verdad? Ay, perdóname, no lo quería hacer. Porque a lo mejor estás perdiendo un privilegio o estás pidiendo no tener un castigo, ¿verdad? Eso se llama remordimiento. Cuando de repente ofendes a tu esposa o ofendes a tu papá, perdóname, papá, no lo vuelvo a hacer, porque quizá ya te va a quitar el celular, ¿verdad? O ya le dice, ya no te voy a dar otra oportunidad, esposo, esposa. Y ese remordimiento obviamente pues no es un arrepentimiento sincero. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Al corazón, o sea, desde las entrañas, tiene que haber una convicción de decir, Señor, con lágrimas o sin lágrimas, quiero decirte que te he ofendido, Dios. Y no tengo ni palabras para volver a decirte que me perdones, pero perdóname, Señor. Y ahí estaba Acab diciéndole, Señor, ten piedad de mí, Dios, perdóname. Yo sé que he hecho tantas cosas malas que yo no merezco ni siquiera que me escuches, Dios. Pero ten piedad de mí, yo no quiero llevar este juicio, no quiero, Señor, que me venga aquello que se habilita cuando está el pecado. Y dice la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado, a ese no desprecia a Dios. Entonces cuando tú te acerques a Dios, no te reserves nada, porque hay gente que dice, todavía llega con su pose, bueno, Señor, yo sé que te ofendí y que no merezco nada. Ahí te lo dejo a tu criterio si me quieres perdonar o no, ¿verdad? Porque a veces hay cierta dureza o cierta arrogancia en nuestro corazón, ¿verdad? Pero si desde adentro tú sientes ese arrepentimiento genuino, Dios te va a escuchar, Dios se va a mover. Dice, al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y ahí estaba Acab. Ahora déjame decirte, ¿cuánto tiempo se necesita para poder persuadir a Dios o convencer a Dios de que verdaderamente estamos arrepentidos? Bueno, el tiempo que en tu corazón se ha quebrantado el yugo y bajes la guardia, nada más. ¿Ustedes ven algún tiempo en el proceso en donde
de manera sistemática o vez tras vez Acab se humilló? Una sola vez. ¿Y qué es lo que Dios ve? ¿Las lágrimas de Acab? No, el corazón. Dios ve tu corazón. Y en este momento está viendo si verdaderamente tú estás valorando la misericordia que Él tiene, y eso está quebrantando tu corazón para arrepentirte y volverte a Él. En este momento lo está viendo Él. Y si es así, entonces estás en la posición de recibir la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios no lo desprecia. Amén. ¿Qué podemos concluir de este mensaje hablando del corazón de Dios? Bueno, hay varias cosas que podemos concluir. Lo primero es que para ser un buen padre necesitamos haber tenido un buen padre. Eso es innegable, porque solamente conducimos, o más bien solamente impartimos lo que tenemos, lo que hemos recibido. Si no tuvimos un buen padre, entonces nos descalifica para desempeñar ese papel, porque no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, déjame decirte algo: cuando nosotros venimos a Cristo, somos adoptados por el Padre, y a partir de ese momento, siendo hijos, tenemos un modelo para impartir en el momento en donde tú te conviertas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos acepta con nuestras limitaciones. Hay personas que a veces dicen: híjole, ya mis hijos se fueron de la casa, o veo que ahorita ya no puedo hacer mucho, ya mi niño es, o mi hijo ya es una persona independiente. Déjame decirte, si tú te vuelves a Dios, tú todavía puedes ganar el corazón de tus hijos, porque Dios sabe que tenías limitaciones para educar, y como conoce esas limitaciones, entonces Él empieza a impartir sobre ti la sabiduría para ser un buen padre. Amén. Otra de las cosas por la cual nosotros podemos llegar a ser buenos padres es porque al acercarnos a Dios encontramos un amor incondicional, una aceptación de Él hacia nosotros, y esa aceptación la vamos a poder impartir sobre nuestros hijos. Y no hay un lenguaje como el del amor que parta las voluntades de hijos que están fuera de casa, o que están fuera, o que en su corazón tienen fuera a Dios. Amén. Acuérdate bien, Dios es grande en misericordia, y si tú aprendes esta virtud de parte de Él, vas a ser un excelente padre. Eso no quiere decir que Dios pasó por alto el pecado, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo a Acab? Voy a destruirlo y voy a hacer lo que dije, pero no lo va a ver mientras él viva. Y pues ya es ganancia, porque imagínate, o sea, había un rey en el pueblo de Israel cuando llevaron cautivo al último rey de Judá, al rey Joacim. Dice la palabra de Dios que a él lo llevaron cautivo, y que entonces trajeron a sus hijos, y delante de él, dice la Biblia, que le sacaron los ojos, de 9 y de 11 años. Imagínate que lo llevan a él cautivo, está encadenado con esposas y lo llevan aquí, y ahí lo llevan cautivo a Babilonia. Pero antes de eso, le traen a los hijos, que empiezan a chillar y a berrear: papá, dile que no, y él está ahí viendo cómo los hijos están sufriendo, y le sacan los ojos, y los niños están sangrando y sangrando, y está viendo el papá esa parte. Claro que duele. Bueno, eso se lo evitó a este hombre Acab, que no viera todo el mal que venía sobre él. ¿Por qué? Porque Dios cuida el corazón de sus hijos, porque sabe lo que les duele. Y definitivamente fue de gran bendición que este hombre no haya visto las desdichas que le pasaron. ¿Por qué? Le pudo haber pagado de la misma manera, ojo por ojo y diente por diente. Le era permitido, ¿no? Eso dice la ley de Moisés. Pero Dios no cumple la ley, sino que la perfecciona por medio de la misericordia.
Y cuando nosotros aprendemos que tenemos un Dios de misericordia, un Padre de misericordia, deberíamos de ser hijos que tratemos con misericordia a nuestros padres y padres que tratemos con misericordia a nuestros hijos. Que no pasemos por alto lo que se llama pecado, porque tenemos que aprender a enseñarles lo que justicia es, pero saber que nunca podemos hacer oídos sordos a las razones. ¿Sale? Hay veces que el hijo no tiene la culpa y tú sabes que por inercia es el preferido para hacer todas las travesuras. Y te dice, escúchame papá, escúchalo, que la misericordia te mueva. Amén. Pídele a Dios que te ayude a ser un buen padre y Él te va a hacer el mejor en la etapa en que tú estás viviendo. Todavía estás a tiempo, no importa los errores que hayas cometido, los ejemplos que hayas dado. El corazón del Padre está disponible para ser impartido en el corazón de esos hijos que hoy son padres, porque te ama y porque quiere que tengas grandes satisfacciones de tu paternidad. Amén. Hemos terminado este mensaje. Vamos a darle gracias.